Buenas tardes, nosotros somos el equipo 9 y vamos a presentar nuestro PIA que trata de celdas microbianas electroquímicas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la tabla de contenido que aborda desde la introducción, la metodología, la estequiometría, la cinética y finalmente una conclusión. Siguiente. Primero que nada tenemos la introducción. Siguiente. Vemos primero lo que es una celda microbiana. Las celdas microbianas electroquímicas son una alternativa para la generación de energía limpia y renovable, y estas son relativamente nuevas en el área de las tecnologías microbianas anaeróbicas que generan energía a partir de materia orgánica. Y tenemos al lado una imagen de una celda microbiana electroquímica. Siguiente. Hay diferentes tipos de celdas microbianas, hay 4 tipos. La primera, que es la CCM, es la celda de combustible microbiana, que esta genera energía eléctrica. Luego tenemos la CEM, que es la celda de electrólisis microbiana, que esta genera hidrógeno gas. La CMPP, que esta es la celda microbiana productora de peróxido, que como su nombre indica, produce peróxido de hidrógeno. Y finalmente la celda microbiana de electrosíntesis, esta produce acetato. Nosotros nos vamos a concentrar en nuestro proyecto en una celda de combustible microbiana. Siguiente. Primero tenemos los parámetros de operación de nuestra celda. La tenemos a condiciones de presión estándar, que es una atmósfera. Está entre una temperatura de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados. El pH de esta va de 6 a 9 y una tasa de utilización de sustrato de 9.8 gramos. Tenemos un rendimiento real de 0.13 gramos, una fracción biodegradable de 0.8 y la concentración de tasa máxima de mono de 10 miligramos. Bueno, ahora pasamos a la metodología. Para la estructura de nuestra celda de combustible microbiana fue necesario utilizar 2 botellas de plástico de 1 litro cada una, pegamento para PVC, plastilina epóxica, esta para mantener bien fijo el puente salino cada botella. Para los electrodos se utilizó una lata de aluminio, la cual fue recortada para formar los electrodos. Alambre de cobre, el cual lo utilizamos para mantener suspendidos los electrodos dentro de las botellas y a su vez ser los conductores donde conectamos el medidor de la corriente. Y para el puente salino, un tubo PVC, 2 codos y el agar, el cual fue introducido dentro del tubo con los codos unidos por el pegamento para PVC. Siguiente, por favor. Y bueno, en la cámara anódica se utilizó como material 2 plátanos sumergidos en agua. Del lado de la cámara catódica solo fue introducido suero fisiológico y finalmente para realizar las mediciones fue utilizado un voltímetro de la marca Urrea. Siguiente, por favor. Bien, aquí ya se muestra nuestra celda terminada, donde el número 1 nos muestra la cámara catódica, que como lo menciona su nombre, es donde se encuentra el cátodo, que está sumergido en el suero fisiológico. En el número 2 se encuentra la cámara anódica, donde se encuentra el ánodo, que está sumergido en una mezcla de agua y plátano, que funge como nuestro sustrato. El número 3 es nuestro puente salino, que tiene agar, y el número 4 muestra los electrodos. El flujo de los electrones es de derecha a izquierda, y pues básicamente las bacterias se adhieren al ánodo, donde brindan su electrón, y este se entrega al cátodo, y ahí es donde se realiza la reducción. Bueno, a continuación se muestran las lecturas que obtuvimos del voltaje que reportamos cada día en un lapso de 8 días. En el gráfico que se puede observar el comportamiento del voltaje en el transcurso de los días, en donde podemos ver que obtuvimos un valor, un punto máximo de 229 milivolts, que se presentó en el día 5. Después de ese punto va disminuyendo el voltaje conforme se va degradando la materia orgánica debido a que se va agotando la fuente de electrones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la estequiometría. Siguiente. Primero determinamos el tipo de microorganismos que participan, que son los organismos fermentadores. También que el donador será azúcar de BO y el aceptor azúcares, de acuerdo con la tabla que se muestra en la siguiente diapositiva. Siguiente. Ahora
Ahora lo que se lleva a cabo es la fermentación de la glucosa que está en el plátano, y la semirreacción del ánodo es la oxidación de una molécula de glucosa que reacciona con agua y produce dióxido de carbono, iones hidronio y electrones libres, con un delta G de menos 41.35 kilojoules por electrón equivalente. Después está la semirreacción de reducción, donde el dióxido de carbono con los iones hidronio y los electrones libres producen el etanol y el agua, con un delta G de 31.18 kilojoules por electrón equivalente. Y con estas dos obtenemos la reacción general, que es la glucosa, que produce el etanol y el dióxido de carbono, con una energía disponible de menos 10 kilojoules, menos 10.17 kilojoules por electrón equivalente, siendo una no muy alta, lo que quiere decir que en teoría la celda es sensible a cambios. Siguiente. Después tenemos la parte de la cinética. Siguiente, por favor. Primero tenemos los parámetros cinéticos. Se utilizaron, como se mencionó anteriormente, organismos fermentadores para los parámetros que se van a utilizar para los cálculos. El sustrato inicial fue de 100 miligramos de DBO por litro. El flujo volumétrico de 0.1 metros cúbicos por día. El volumen fue el de una de las celdas, que es de 0.001 metros cúbicos o 1 litro. Y se supuso la concentración inicial de organismos inertes como 0. Primero se realizaron los cálculos para el sustrato mínimo, para el tiempo de retención mínimo límite y para el tiempo de retención mínimo, que se pueden observar aquí en la tabla de abajo. Siguiente, por favor. Después se realizaron los cálculos para los organismos activos, organismos inertes, los volátiles y la cantidad de sustrato a la salida. Aquí se puede observar que a partir de aproximadamente 50 metros cúbicos de volumen, la cantidad de sustrato va disminuyendo muy poco, por lo que después de un cierto punto se mantiene constante. Siguiente, por favor. Después tenemos las gráficas. Tenemos primero la gráfica con los datos reales y después tenemos la gráfica ya con los datos normalizados. Se puede observar la tendencia de los organismos activos y los organismos volátiles, que van disminuyendo conforme aumenta el tiempo de retención de sólidos, y la tendencia de los organismos inertes a aumentar conforme aumenta el tiempo. De igual manera, se observa lo que se mencionó anteriormente, que la cantidad de sustrato después de cierto punto permanece constante. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente la conclusión. En conclusión, las celdas de combustible microbiano son una alternativa para la generación de energía limpia. Sin embargo, aún queda un gran camino de investigación por conocer. Este es un proceso apenas emergente que podría ayudarnos a solucionar algunos de los problemas más críticos que afrontamos actualmente como sociedad, como la crisis energética o la disponibilidad de agua no contaminada. Aplicar este tipo de alternativa para la solución de estos problemas a una escala industrial aún se encuentra en una etapa bastante temprana, por lo tanto es recomendable seguir investigando y aportando más conocimiento hacia este tipo de bioproceso, ya que utiliza materias económicas y aprovecha el uso de aguas residuales generando energía eléctrica. Y esas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.